Muy bien, hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar el estudio el día de hoy. Nos toca 1 Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Vamos a empezar leyendo. 1 Juan 2:12 dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Gracias, Josué. Versículo 15. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 y último dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta acá la lectura que nos toca hoy, ¿sí? Yo quiero separar este estudio en dos partes, ¿sí? Inicialmente, la primera parte vamos a estar enfocándonos en el versículo 12, 13 y 14, y la segunda parte vamos a hablar más del 15, 16 y 17, ¿sí? Y ya adentrándonos en la primera parte, podemos entender, como dice el versículo número 12, dice: os escribo a vosotros, ¿sí? Va a ser escrito a tres personas, podríamos decir, que es dirigido esta porción de la palabra. Se nombran dos veces la palabra hijitos, se nombran dos veces la palabra padre y se nombra dos veces la palabra jóvenes, ¿sí? Nosotros podríamos pensar que cuantito leemos esto, estamos hablando de jóvenes, de padres y de hijitos de forma etaria o cronológica, y eso es un error. Nosotros sabemos y vamos a estudiar, vamos a ir viendo que estamos hablando de hijitos, de padres y de jóvenes espiritualmente hablando, ¿sí? Y con un fin netamente pedagógico vamos a reorganizar el orden, ¿sí? Vamos a hablar primeramente de hijos, luego de jóvenes y vamos a terminar hablando de padres, solamente para que sea más simple de explicar para mí, no por otra cosa, ¿sí? Empezamos hablando de hijitos. Versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Según la concordancia Strong, hijitos en el hebreo, en la palabra 5040, hace alusión a teknion, ¿sí? Que tiene que ver con hijitos de conversos en Cristo. Habla de nuevos cristianos o de nuevos nacidos en Cristo. En cambio, la palabra 5043, que es teknon, habla más de hijos o descendencia. Entonces podemos entender que la palabra hijitos en este versículo habla de nuevos cristianos, de nuevos conversos, ¿sí? Y podemos seguir fundamentando la idea de que hablamos de hijitos espirituales por dos razones. Una está en el versículo 12, que dice: porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Y la otra, en el final del versículo 13, dice: porque habéis conocido al Padre. Por eso entendemos que hablamos de hijos espiritualmente, porque innecesariamente podríamos decir que niños de corta edad van a ser perdonados. Perdonado puede ser cualquiera, sin importar su edad, ¿sí? Redimido puede ser cualquiera, sin importar la edad que tenga. Vamos a seguir avanzando un poquito más, vamos a ir a jóvenes. La palabra jóvenes. Versículo 13 dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, ¿sí? Volvemos a la concordancia Strong, y la palabra joven tiene que ver con la palabra 3495, que habla de neaniscos, ¿sí? Que habla de hijo, joven, juventud, ¿sí? Tiene esa alusión. Y hay una versión de este versículo, que es la versión de la Reina Valera 1909, que me gustó mucho porque me ayudó a entender
esta palabra jóvenes. Dice así: os escribo a vosotros mancebos, porque habéis vencido al maligno. Y verdaderamente yo no conocía esta palabra mancebo, y al buscarla por su definición en el diccionario, me encontré la definición que decía persona joven, especialmente un hombre que ha dejado de ser niño, pero todavía no es adulto. ¿Sí? Entonces encontramos un joven que tiene un estadio anterior y un estadio por llegar, un hijitos y un padre, como viene diciendo estos versículos. También podemos fundamentar la idea de que hablamos de jóvenes o mancebos, espiritualmente hablando, por otras dos cuestiones que las encontramos en el versículo 13, que dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Otra, en el versículo 14, dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En esta instancia, a diferencia de los hijitos, encontramos ya que se agregan las luchas, las tentaciones, las problemáticas, ¿sí? Y un joven espiritual tiene la manera para responder, ¿sí? Las luchas, tentaciones y problemas que, gracias a la fortaleza espiritual, como dice el versículo 14, gracias a la dependencia en Dios, se traducen en victoria sobre el maligno. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Joven en la fe es el que retiene la palabra de Dios. Un joven, espiritualmente hablando, es fuerte, como dice el versículo 14, porque la palabra de Dios permanece en él y de esa manera vence al maligno, ¿sí? Mientras hacía un estudio de estos versículos, vino a mi cabeza una frase que quizá pueda ayudarnos a entender un poquito más la diferencia entre la juventud humana y la juventud espiritual. La frase dice así: la juventud humana llega sola, la juventud espiritual se gesta, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, cuando vengo al mundo como un niño, solamente para lograr la juventud humana, solamente tengo que disponer de tiempo. Yo, siendo un niño, para poder llegar a ser joven, solamente tengo que gozar de buena salud y de tiempo. Solamente eso. En cambio, la juventud espiritual debo gestarla. ¿Qué significa eso? Que debo trabajar para obtenerla, ¿sí? Hace unos meses me acuerdo de una predicación que tuvo Ketty en jóvenes, que decía que la juventud espiritual o el camino del creyente es como una persona que transita en una embarcación con remos a contramarea. ¿Qué quería decir con esto? Que mientras nosotros estamos caminando en la dirección que Cristo nos pide, nosotros estamos remando contra corriente y estamos avanzando para llegar a la meta, ¿sí? Pero a diferencia de cualquier otro vehículo, cuando yo dejo de remar, la corriente me hace volver hacia atrás. Entonces yo no puedo pretender ser un joven espiritual si no agrado al Señor, si no tengo fortaleza espiritual, si no tengo dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque esta marea me va a volver a llevar al inicio. Va a intentar llevarme a ser un hijitos espirituales otra vez, ¿sí? Sin importar cuántos años yo tenga, como decíamos antes. Y me gustaría hacer una pregunta, que es una pregunta que me hago a mí mismo en primera instancia. ¿Estamos gestando estamos gestando nuestra juventud espiritual? ¿Intento por todos los medios posibles agradar a Dios? ¿Intento obtener fortaleza espiritual? ¿Intento obtener dependencia de Dios? ¿Sí? ¿O seguimos siendo niños espirituales? Que cuantito vienen las luchas espirituales, vienen las tentaciones, vienen los problemas, por no tener fortaleza espiritual ni dependencia de Dios, no obtenemos victoria sobre el maligno, sino que el maligno nos derrota, nos derriba, ¿sí? Ojalá que podamos meditar en esto, ojalá que podamos gestar nuestra juventud espiritual. Seguimos avanzando, pasamos a padres. Padres, versículo 13, dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Encontramos que se llama padre espiritual aquellos que ya han pasado por la niñez espiritual, también han transitado por la juventud espiritual y ahora son padres espirituales. Conocen al que es desde el principio, conocen y entienden quién es y cómo obra Dios. La palabra hijitos, joven y padre no hacen referencia a rangos etarios, como decíamos antes, o cronológicos, en estos versículos, sino que hablan una alusión de capacidad, ¿sí? La capacidad que tienen
los hijitos, la capacidad que tienen los jóvenes, la capacidad que tienen los padres, ¿sí? Y un hijito, podríamos decir, y yo creo que está excelentemente colocada esta palabra acá, hijitos, porque un hijo tiene la capacidad de tomar algunas decisiones, pero no está dotado de experiencia, ¿sí? Cualquier niño, cualquier hijito puede tomar decisiones, pero no está dotado de experiencia. En cambio, el joven tiene la capacidad de tomar quizá más decisiones, pero ya tiene alguna experiencia o alguna experiencia previa. En cambio, la paternidad ya habla de otro rol, ¿sí? Para yo poder ser padre, ¿qué tengo que tener? Un hijo, una persona a cargo. Entonces, ya cambia el rol. Tendría personas a cargo, tiene una mayor responsabilidad y son dotados de ¿qué? De mucha más experiencia, ¿sí? Porque, como decíamos antes, ya han transitado por la niñez espiritual, han transitado por la juventud espiritual y están transitando por la paternidad espiritual. Y ahora me gustaría que hablemos un poco más de la función del padre, ¿sí? Nosotros sabemos que hablando de padres humanamente o hablando de padres espiritualmente, las funciones son parecidas, ¿sí? Porque un padre humano, ¿qué hace con sus hijos? Un montón de cuestiones. Bueno, yo tengo anotadas 6 acá, ¿sí? De las cuales quiero que hablemos un poquito. Un padre cuida, un padre contiene, un padre educa, instruye, informa, que parecería que estamos hablando de lo mismo, pero ahora vamos a ver que son diferentes, y un padre corrige, ¿sí? Nosotros sabemos que un padre cuida y contiene a sus hijos, ¿sí? Pero cuando hablamos de educar, a diferencia de instruir y formar, estamos hablando de un padre que acoge y que refugia a su hijo. Podemos entender que el educar tiene que ver más con los hijitos, ¿sí? Y el concepto de educar, a mí me gustó mucho un Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? De esa seguridad que da la educación inicial de un padre. Luego encontramos el instruir, ¿sí? Que el instruir tiene que ver con configurar. ¿Cómo es esto? Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un padre prepara el presente de su hijo y le muestra qué hay en su entorno, ¿sí? Mi papá tiene una frase que suele decir, cuando me aconseja, que me la repite bastante, es, yo solamente quiero que vos no te tropieces con las piedras que yo ya me tropecé. Creo que es esto, ¿no? Decirle a tu hijo o a este niño espiritual o este joven espiritual, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, pero a nivel presente, ¿sí? En cambio, en cambio formar, que es la quinta, habla más de la emancipación del joven, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer, y los dos serán una sola carne. Un padre prepara el futuro también de sus niños, sus hijos, sus jóvenes espirituales. Y por último tengo anotado corregir. Un padre corrige, ¿sí? Es la parte más difícil a veces de acatar siendo un hijo o un joven cuando nuestros padres nos corrigen, ¿sí? Proverbios 23:13-14 dice, no rehuséis corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Los castigas con varas y librarás su alma del Seol. Creo que todos entendemos, ¿sí? Lo figurativo de la vara. Yo personalmente me ha tocado a veces corregir a mi hijo, lo he hecho quizá con alguna vara, pero creo que es muchísimo más bendecidor, podríamos decir, para nuestro hijo el castigo que quizá ese llanto, porque genera aprendizaje, ¿no? Al igual que con la juventud espiritual, la paternidad espiritual se gesta de la misma manera, ¿sí? Y ahora me vuelvo a preguntar a mí mismo, ¿estoy cuidando, estoy conteniendo, estoy educando, estoy instruyendo, formando y corrigiendo? ¿Sí? Yo estoy seguro de que en esta congregación hay muchos padres espirituales, hay muchos jóvenes espirituales, ¿sí? Y sería bueno que procuremos llegar hacia esas metas, ¿no? Pero como congregación también tenemos que tener el afán o la búsqueda de que haya nuevos niños espirituales, pero nuevos niños espirituales. ¿Qué significa eso? Que podamos proclamar el Evangelio y que nuevas personas se conviertan. Podemos contarle a las demás personas quién fue Jesús, qué hizo, cuál fue la obra redentora de Jesús y que haya nuevos niños espirituales y que ellos también puedan transitar esta carrera espiritual.
además de gestar mi juventud espiritual y mi paternidad espiritual, debo procurar que haya nuevo espiritual. Bueno, yo lo hablamos recién, ¿sí? Es básicamente la gran comisión. Y con esto estaríamos cerrando la primera parte. Vamos a empezar la segunda, rapidito lo vamos a hacer. Dice el versículo 15, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Inicialmente encontramos el versículo 15 que dice, no améis al mundo y a las cosas, ni las cosas que están en el mundo. Este versículo puede dar a que nos confundamos por el hecho de entender la palabra mundo de manera errónea, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Acá no estamos hablando de despreciar al mundo. El mundo es creación de Dios, ¿sí? Dios lo creó. Todo lo que creó Dios es bueno, ¿sí? Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Entonces, todo lo que creó Dios en su lugar, en su momento y en su orden y en su medida es bueno, ¿sí? El mar lo creó Dios, las montañas las creó Dios, los animales, las estrellas, las personas, el trabajo, el matrimonio, la sexualidad, la familia, el deporte, el ocio, la comida, la vida, todo lo que hay, todo lo que tenemos, el Señor lo creó para nosotros. Pero es importante que seamos mayordomos con todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Es importante que podamos aprovecharlo en su lugar, en su momento, en su orden y en su justa medida, como dice su palabra. No améis al mundo tiene que ver con un sistema, ¿sí? Entendiendo que no tiene que ver con la creación de Dios, sino con un sistema. Este sistema, mundo, podríamos decir, yo busqué la definición de sistema, y sistema es un conjunto de reglas y principios o medidas que tienen relación entre sí. El sistema mundo cataloga como correcto cuestiones incorrectas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos por sabido, gracias a la palabra de Dios, un montón de cuestiones y un montón de formas de manejarnos y sabemos qué es correcto y qué es incorrecto, ¿sí? Pero conforme pasa el tiempo, para este sistema mundo, hay cuestiones que se van transformando. ¿Qué quiero decir con esto? Y para ser más puntual, el sexo antes del matrimonio. Hablar de sexo antes del matrimonio en jóvenes de hoy en día es moneda corriente. Es algo que lo hace todo el mundo. Y decir en el entorno educativo, o en tu entorno trabajo, o en tu entorno familia que no conozcan de Cristo, decir que uno no tiene relaciones prematrimoniales, es quizá motivo de burla, ¿sí? Nosotros sabemos perfectamente bien que es lo que corresponde, ¿sí? Eso es un anticuado, eso ya no se usa más, ¿sí? Escuchamos frases como esa, porque el sistema mundo tiene formas de manejarse que no son las correctas y no son nuestras formas. Robar la luz, robar el agua, el cable, los servicios. Miren, yo les voy a contar una anécdota que pasó hace poquito. ¿Cuándo fue que fue Argentina? ¿El martes? ¿Martes a la mañana? Martes a la mañana, tenía la alarma puesta, 7 menos 10. 7 menos 10 me suena la alarma, el teléfono no tenía luz. En casa, mi hijo Tomás, insoportable, que quiero la luz, que quiero ver el partido. Y ¿sabes qué? Hubo un momento en mi cabeza que estuvo el hecho de decir, pero pará, si yo pago la luz, ¿por qué no voy a tener el servicio? Si yo pago la boleta todos los meses, si yo no le debo nada a nadie, ¿por qué no voy a tener luz? Yo tengo la escalera, tengo el conocimiento, tengo la escalera, me conecto. Si yo no estoy robándole nada a nadie, yo pago la luz. Pero, recapacité, vimos el partido por un teléfono y cuando hicimos el reclamo, después volvió la luz, pero me dijeron que debía 2 boletas, así que no estaba al día como yo creía. Así que habla de esto, ¿no? De no ser igual al mundo, de no seguir la corriente del mundo. También podemos hablar de la pornografía, de la masturbación, ¿sí? Cuestiones de las cuales nuestros jóvenes están muy exentos, no están para nada exentos. Y solamente cuesta minutos, segundos de pasar en la red social, en cualquier red social, en cualquier reel, para entender que hay un montón de insinuaciones, para entender que la pornografía o la masturbación no son malas, que es algo aceptado, algo normal, todo el mundo lo hace, ¿sí?
Hasta he escuchado decir que es positivo para el desarrollo de los genitales. Hay que fomentar eso porque es bueno. Ya no es, y bueno, no sé si es malo. Ahora es bueno hacerlo malo. Eso es el sistema mundo, y de esa manera se maneja el sistema mundo. Lo mismo podríamos decir de la homosexualidad, de la droga, del alcohol. Todo lo que sea del sistema mundo, nosotros no podemos manejarnos de ese sistema. Nosotros tenemos perfectamente claro de qué manera debemos andar. Para todo esto, podemos entender que por todo esto, podemos entender que Dios nos manda a aborrecer al sistema sin aborrecer a las personas, ¿sí? Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio, ¿sí? Para el necio, lo que hace, la forma que se maneja está bien, pero es un necio. No está exento de ser un necio, es un necio. En cambio, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, o podríamos decir, no améis a este mundo también, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Te voy a contar una pequeña historia más que yo pude comprobar en mi vida la buena voluntad de Dios, la voluntad agradable y perfecta de Dios. Cuando nace mi hijo Tomás, uno cuando su esposa está embarazada, les habrá pasado a los que son padres, en su cabeza ya va configurando lo que va a hacer ese niño en casa, lo que va a hacer, qué ropa le va a poner, qué cosas le gustaría que pasen, pero hay un montón de cuestiones que uno no conoce que van a ocurrir, ¿sí? Uno se imagina el clásico o la clásica chica que asiste al parto entregando a nuestro hijo en nuestros brazos, y uno ve su carita, ve sus ojitos, ve sus orejas, su pelito. Entonces uno se ve, plasma esa idea en lo que va a ocurrir en el futuro. Pero a veces lo que nosotros planificamos no ocurre. Y en mi vida no ocurrió eso. Yo tenía en mi cabeza que iba a recibir a mi hijo en mis brazos, iba a estar contento con mi mujer en mis brazos, y cuando salió mi hijo del parto, salió en una cajita de cristal, salió enchufado con un montón de cables, con oxígeno de color azul, súper agitado, y yo no entendía nada. Yo había configurado lo que iba a venir y no ocurrió lo que iba a venir. Y mi hijo estuvo en neonatología porque tragó meconio, ¿sí? Estuvo 7 días en neonatología, y las primeras horas para mí fueron: mi mundo se terminó. Mi mundo se terminó. Tengo que encontrar la manera de llevar a este nene, llevarlo a otro lugar, para que lo vea un especialista, para que lo vea alguien más. Tengo que ver de dónde saco dinero para pagar a un especialista, y me volví loco. Las primeras horas fueron llorar y llorar, a escondida de mi mujer, porque no quería que me vea llorar. Fueron llorar y llorar, y entendí de esa manera que hay veces que yo no puedo torcer la voluntad de Dios. Nunca puedo torcer la voluntad de Dios, pero hay formas en las cuales yo debo manejarme para con Dios, y es, como dice este versículo, aceptar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hermano, yo quiero compartirte esta noche que en el momento que yo dije: Señor, yo no puedo hacer nada por mi hijo, yo no entiendo qué pasó, no entiendo de salud, no entiendo de bebés, yo no sé qué hacer. Señor, me pongo en tus manos, pongo la salud de mi hijo en tus manos, y me dediqué a orar, me dediqué a pedir por la salud de mis hijos. Y yo puedo asegurarles, hermanos, que desde ese momento la situación de mi hijo fue evolutiva. Fueron 7 días durísimos en neonatología, porque nos volvimos a casa con mi mujer y estaba la cuna preparada para recibirlo y no lo pudimos llevar. Y tuvimos que dejarlo solo. Fue durísimo para nosotros, pero fue un aprendizaje. Porque cuando realmente lo pudimos llevar a casa, entendimos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios a veces pone cosas en nuestra vida para que nosotros aprendamos, cosas que duelen, para que nosotros podamos aprender. Esas pruebas son las que verdaderamente dicen qué hacemos nosotros, qué herramienta tomamos primero. No, necesito plata para pagar a un especialista. No, necesito otro lugar, otro médico. No, necesito de Dios.
Qué triste, hermanos, sería que cuando tenemos este tipo de inconvenientes, la última herramienta que agarremos es la oración. Yo lo hice, hermanos, pero aprendí. Ojalá podamos, cada circunstancia que tengamos que atravesar, cada problemática que tengamos que atravesar, podamos primeramente luchar esa batalla con la arma más preciosa de todos, que es la oración, el pedirle a Dios. Vamos a avanzar un poquito más. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y hablamos de providencia. No vienen de Dios. No vienen de Dios los deseos de la carne, no vienen de Dios la vanagloria de la vida, no vienen de Dios los deseos de los ojos, ¿sí? No tienen que ver con Padre, no tienen que ver con voluntad de Dios, tienen que ver con mundo, viene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La filosofía de este sistema mundo sobrepone los deseos sobre la voluntad de Dios. Acá en estos versículos 15 y 16 encontramos dos palabras claves, creo yo, que son deseo y son voluntad, ¿sí? Y todo lo que yo ponga, todos mis deseos que yo coloque por encima de la voluntad de Dios, me van a llevar a fracasar. ¿Qué quiere decir esto? En este sistema mundo, en esta filosofía y esto que estamos desarrollando, una persona debe ser libre y feliz en esta vida a costa de lo que sea y ninguna responsabilidad puede atarla para lograr esta felicidad. Esta es la filosofía de este mundo. No importa lo que vos hagas. Vos sos joven una sola vez en tu vida, va a llegar un momento que ya no vas a ser más joven y se acabó. Disfrutá tu vida, disfrutá tu juventud. Eso es lo que proclama este mundo, eso es lo que proclama la filosofía de este mundo, la forma de pensar de este mundo. ¿Y sabes qué? Hay un ejemplo muy sencillo para entender la diferencia entre deseo y voluntad de Dios, es que, por ejemplo, el deseo sexual, ¿sí? Todos acá somos dotados de deseo sexual, ¿sí? Los mayores de edad somos dotados de deseo sexual. ¿Sabes qué? El deseo sexual no es malo. El deseo sexual fue creado para el hombre, para gozo, para poder gozar de su esposa, su esposo, en su ámbito, en su lugar, en su momento y de la forma adecuada, como decíamos antes, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo mi deseo sexual lo sobrepongo por la voluntad de Dios? En ese momento es cuando me convierto en un fornicario, porque me importa hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Mis deseos van primero y la voluntad de Dios queda abajo. Otro ejemplo podría ser el amor al dinero. Dios nos provee de todas las cosas que tenemos nosotros, eso lo sabemos, ¿sí? 1 Timoteo 6, 10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, que mientras algunos codiciaban, se han apartado de la fe y se han atrapado con muchos dolores, ¿sí? ¿Qué pasa si yo coloco ese deseo de prosperar, llamémosle, nadie no quiere prosperar acá, todos queremos ser prósperos, sí, eso es una realidad, pero ¿qué pasa si yo pongo mis deseos de prosperar por encima de la voluntad de Dios? Nos convertimos en avaros, en codiciosos. Eso es pecado, hermano. Lucas 12, 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Mateo 6, 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es importante entender que cada vez que nosotros colocamos un deseo por encima de la voluntad de Dios, estamos traicionando la confianza de Dios y estamos manejándonos como se maneja el sistema mundo, ¿sí? Ya terminando, avanzamos un poquito más. En este nuevo mandamiento que trae Juan, sin hacer discriminación alguna en la congregación, ¿y por qué decimos en la congregación? Porque habla para los hijitos, habla para los jóvenes y habla para los padres. Está proclamando lisa y llanamente, no améis al mundo. Lo podríamos pasar a palabras más simples aún. No pongas tus deseos por encima de la voluntad de Dios. No hay forma de triunfar en la vida poniendo mis deseos por encima de la voluntad de Dios. No hay forma. Por más que vos te enfoques, antes hablábamos de las riquezas, por más que vos te enfoques en tener un excelente estudio y un excelente trabajo, no hay forma de triunfar en esta vida poniendo tus deseos por encima de la voluntad de Dios. Porque el camino es inverso. Poner la voluntad de Dios encima de mis deseos y mis deseos se ordenan.
todo lo que yo quiera se va a ordenar, porque voy a entender qué tengo que obtener en su justa medida, qué tengo que obtener en qué momento, en qué etapa de mi vida. Pero solamente voy a obtener eso cuando entienda que la voluntad de Dios tiene que ser lo primero y luego mis deseos. No solo Dios nos dice, no améis al mundo, sigue diciendo en el versículo 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Estos deseos provienen del mundo, no son del Padre. Y termina diciendo el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como decíamos antes, ¿no? Ojalá que en el momento que vengan luchas, en el momento que vengan tentaciones, en el momento que vengan problemas, podamos estar dotados de esta fortaleza espiritual y de esta dependencia de Dios para poder salir victoriosos sobre el maligno. Ojalá podamos fomentar la fortaleza espiritual y la dependencia de Dios para que podamos todos los días de nuestra vida entender que la voluntad de Dios tiene que estar por encima de nuestros deseos. Esa es la forma de transitar la vida, ¿sí? Ojalá podamos proponernos colocar siempre a Dios primero, ¿sí? Y ¿sabes qué? Llega un momento, y esto lo pude comprobar con mi vida, llega un momento que colocar a Dios primero te hace entender que colocar a Dios primero está lleno de bendiciones, ¿sí? Ocuparte de Dios es ocuparte indirectamente de todas tus preocupaciones, ¿sí? Ordenar tus caminos por tu cuenta, con tu fuerza, con tu economía, nunca va a salir bien. Pero intentar tener fortaleza espiritual y dependencia de Dios cuando están estos problemas es la forma correcta de resolverlos. Así que bueno, hermanos, esto es lo que tenía preparado para esta noche. Muchísimas gracias. Vamos a terminar con una oración, si me acompañan, por favor. Oramos. Padre Señor, te damos gracias porque un miércoles más podemos abrir tu palabra. Padre, te damos gracias porque cada vez que abrimos tu palabra entendemos cuestiones que tenemos que cambiar en nuestra vida, Padre. Te damos gracias porque nos hablás y nos indicás que siempre la mejor opción sos vos, siempre la salida sos vos y siempre la mejor decisión va a ser aceptar tu voluntad, que como leíamos antes es agradable y perfecta. Gracias te damos, Padre, por todo. Bendecimos tu nombre. Amén.